Comprender, corregir los malos comportamientos de tus hijos. Por eso entonces traigo nuevamente la pregunta que te hice al inicio y es, ok, ¿qué sientes cuando te digo malos comportamientos? ¿Qué genera en ti? Estrés, culpa, frustración. ¿O qué? Y por eso entonces es que vamos a estar desarrollando este tema alrededor de 3 claves y quiero decirte que tengo una invitación especial para que te quedes al final, que te voy a estar compartiendo una información muy importante que te ayudará a ir mucho más profundo en este tema. ¿Listo? Pero bueno, eso es hasta el final cuando ya estemos cerrando ese espacio. Entonces vamos a hablar de este tema alrededor de 3 claves. ¿Listo? Clave número 1. La verdad sobre los malos comportamientos. Y muchas veces yo cuando te hablo de malos comportamientos tiendo a hacer estas comillas. Y si eres nuevo en este espacio puede que no comprendas por qué lo hago. Si llevas un tiempo ya, digamos, tienes cierta noción de por qué lo hago. Y es lo que quiero compartirte en esta clave y es, ok, ¿a qué llamas tú o a qué llamamos los adultos malos comportamientos? Te voy a decir un poco lo que a mí me han dicho muchos papás, mamás, incluso abuelas. Y quiero que en comentarios me cuentes tu percepción. ¿Listo? Ay, cuando no come, cuando no se quiere dormir, cuando no quiere ir a bañarse, cuando no quiere dejar el pañal, cuando no quiere hacer tareas, cuando no quiere ir al doctor, cuando no quiere ir al colegio, cuando no quiere hacer X cosa, ¿no? Ay, cuando es grosero, cuando no saluda a la abuela. Es decir, cuando hablamos de esos malos comportamientos, es importante tener en cuenta varias cosas que vamos a desglosar aquí. La primera es, ok, ¿para quién son malos esos malos comportamientos? Aquí es bueno que sepas que tus hijos, estén en la infancia, estén en la adolescencia, tienen un cerebro inmaduro. Gina, ¿qué significa eso? Del cerebro infantil, adolescente, aquí abajo igual te comparto 2 espacios para que amplíes, que hice hace un tiempo, pero que es importante. Básicamente esto significa que cuando tienen menos de 25 años, son personas con un cerebro inmaduro. Significa que nacemos con esta parte de abajo, que es ese cerebro reptiliano o ese cerebro reptil totalmente desarrollado. Y eso en cuestiones prácticas significa que tienden a ser niños que solo buscan satisfacer principalmente su necesidad de supervivencia, ¿sí? ¿Esto qué significa? Alimentación, sueño, sus necesidades, digamos, fisiológicas, hacer pipí, hacer popó, ¿no? Entonces, cualquier estímulo que pueda poner en amenaza esa seguridad, que pueda representar una amenaza, un peligro, digamos que esos centros bajos del cerebro se activan y tienden a hacer respuestas muy físicas. Gritos, muerde, empuja, rompe. Es decir, cuando tu hijo actúa desde esta parte baja de ese cerebro, es decir, desde ese cerebro reptil, tiende a ser muy corporal. ¿Y eso qué significa? Que está tratando de decirte, hay algo que mi cerebro me dice que es peligroso o que es una amenaza para mí. Eso digamos que ha ayudado a que pues la especie sobreviva, ¿sí? Y ok, cuando ya digamos los niños comienzan a ser mucho más verbales, 2 años en adelante,
Entonces comienza con el no quiero, no me gusta, fea, tonta. Es decir, cuando ya ese cerebro, digamos, reptil está desarrollado porque nacemos con el cerebro formado. Y ese cerebro, digamos, emocional o límbico, que es este de acá, donde se producen la mayoría de las emociones, ok, busca satisfacer esa necesidad de conexión. Entonces, cuando te dice esas cosas, fea, tonta, no quiero, o no, cuando comienza en esa etapa del no, en realidad detrás de eso lo que te está diciendo, ok, uno o varias cosas de lo que me está pasando contigo, mamá, me hacen sentir desconectada de ti. Porque este cerebro emocional busca satisfacer esa necesidad de conexión, ¿sí? Entonces, o incluso, digamos que ya posteriormente, 10, 11 años esa preadolescencia, 12 años esa adolescencia, cuando comienza a tener muchos cambios a nivel físico, ¿no? Que digamos son evidentes físicamente, visuales, se ven, son aparentes, emocionales, en su pensamiento, ¿sí? En sus conductas, que realmente está pasando en el adolescente. Básicamente, esta parte prefrontal, que básicamente tenemos el cerebro reptil, tenemos el cerebro emocional, y lo envuelve ese cerebro, digamos, ejecutivo, que es el que muchos papás, muchas mamás, muchos cuidadores primarios tienden a creer sin saberlo, que ya lo tienen activado sus hijos, cuando le dicen cosas como, ay, pero es que no piensas antes de hacer tal cosa. Y lo curioso de todo es que sí, exactamente, no lo piensa, ¿no? Y en la adolescencia mucho más. ¿Por qué? Porque por esos cambios eh, físicos, digamos, en su cerebro, está todavía terminando de formarse o de crearse ese cableado interno. Entonces esta zona prefrontal, que yo digo que es como el gerente del cerebro, esa parte racional, es como si fuera ese consejero, esa parte, digamos, que aprende a pensar antes de actuar, aún no está totalmente desarrollada. Entonces, ¿qué va a hacer? Muchas veces los adolescentes y por tanto también los niños tienden a actuar sin pensar. Entonces, cuando dices, ay, es que no piensa antes de actuar, no, no lo hace. Pero no lo hace por algo malo, ¿sí? Sino porque en realidad esas áreas no se han terminado de desarrollar. Por eso es que tú te das cuenta que en la adolescencia tienden a ser a veces tan contestatarios, contestar cosas feas o con esa rebeldía, o incluso ponerse frente a ti un poco cuestionando tu decisión, porque si bien están formando poco a poco su identidad, ¿sí? También es cierto que poco a poco también están encontrando ciertas cosas que comparten en la mirada de papá, comparten en la mirada de mamá, pero ciertas cosas en las que tienen una mirada distinta. Van poco a poco a darse cuenta como construyendo su propio camino, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, esos malos comportamientos vimos en primera infancia, vimos en la segunda infancia y vimos en la adolescencia, en realidad simplemente el adulto tiende a verlos como malos comportamientos, pero esos niños, esos adolescentes, para ellos simplemente son comportamientos propios de su edad, en los que poco a poco van aprendiendo a través de ensayo y error a adquirir ciertas habilidades, ¿sí? Y cuando en realidad, eso es por un lado, ¿sí? Por otro lado, otra verdad de los malos comportamientos es que el adulto, cuando tiende, digamos, a tener una mirada muy reactiva frente a esos malos comportamientos del hijo, gritar, castigar y demás, primero eso solo desconecta, ¿sí? Y como esta área todavía no está desarrollada, esta área emocional pues es la de conexión y pues se desconecta, se va a esta área más básica, a ese cerebro reptil. Entonces puede ser el adolescente cuando tiene una diferencia muy grande con
papá, el papá le grita horrible y el adolescente azota la puerta. O lo ignora. O cuando el niño no está de acuerdo con algo que le dijo papá le puso un límite y el niño reaccionó mal, dijo no y pues, el papá, digamos, explotó y el niño coge el juguete y lo manda lejos, porque pues ese lugar es muy verbal, ¿no? O cuando el niño ya, digamos, en esa segunda infancia, pues ya dice no, no quiero, o eres fea, o sí, simplemente porque se enojó. Entonces, si te das cuenta, aquí podemos evidenciar que la verdad de los malos comportamientos es que esa es la primera capa, es decir, esa es la superficie de la situación. Será importante revisar, ok, es que ¿qué está pasando detrás de eso? ¿Sí? ¿Cuáles son las otras capas? Porque por encima puede que mi hijo adolescente esté rebelde, o que mi niño de 2 años, o bueno, de 1 año, se enoje y mande lejos el juguete, ¿no? O que ese niño ya un poquito más grande dice fea porque le puso un límite. Pero ¿qué hay detrás? Es decir, ¿qué está tratando de decirme que tal vez con palabras todavía no puede decírmelo? O que en ese momento su cerebro no está, digamos, si ya es un niño verbal o si ya es un adolescente, no está todavía en condiciones de que yo lo ayude a redirigir su conducta, ¿sí? Importante tener eso presente. Clave número 2 entonces. ¿Por qué caigo en corregir con gritos, con castigos? ¿Por qué crees tú que los adultos tendemos a caer muchas veces con esos niños, con esos adolescentes, en usar gritos, en usar castigos, en caer eso que vamos a llamar esa crianza reactiva, para que sea más fácil? Ok, es que como nos quedamos en la superficie de la situación, nos que enfocamos en la conducta, diferentes personas, incluso a mí, hace un poco más de 10 años ya, cuando estudiaba psicología me lo decían, que había que usar premios, usar castigos. Pero con los años, hace más o menos 4 o 5 años, cuando tuve la oportunidad de conocer el tema de crianza respetuosa, disciplina con amor, como quieras llamarlo, me di cuenta, ok, pero es que hay que ir más profundo, no hay que quedarse solo en la superficie. Es decir, tanto a ti como a mí, diferentes personas que están desactualizadas nos han vendido la idea de que hay que extinguir esos malos comportamientos, esas conductas no deseadas. Pero ojo, ya decíamos, son no deseadas para mí de adulto, ¿sí? Pero para el niño o para ese adolescente eso no son conductas, ¿sí? Entonces cuando caemos en tener esa mirada, eso solo te aleja, solo te desconecta de tus hijos. Y no porque yo lo diga, sino porque en realidad he podido verlo en muchas familias que me han escrito y que me han compartido su historia, ¿no? Eso distancia, eso rompe la confianza con tu hijo, ¿sí? Y sé que no es lo que deseas, pero es lo que se logra, ¿no? ¿Por qué otra razón entonces caemos en usar gritos, castigos? Porque una vez funcionó y creemos que va a funcionar siempre. Y no. A mediano o largo plazo, primero, arruina el vínculo con tus hijos
porque se alejan de ti. Adicionalmente, que no le estamos enseñando lo que sí esperamos o sí deseamos que haga. Si tú fueras un niño de 7 años y yo fuera tu mamá y te grito porque rompiste algo que era muy preciado para mí, un objeto muy valioso para mí, ¿sí? Y te digo, ay, pero mire lo que hizo, cómo volvió eso así, y me arruinó tal cosa. ¿En realidad te estoy enseñando lo que hiciste mal? No. ¿En realidad te estoy enseñando cómo hacerlo diferente? No. ¿En realidad te estoy enseñando lo que sí espero que hagas? No. ¿Qué es lo que estoy enseñando con esos gritos, con esos castigos? Desconexión y miedo. ¿Miedo por qué? Puedes estarte preguntando. Porque en realidad el cerebro de tu hijo va a ir a esa parte reptil, aquí abajo, y dice, ok, pero ¿qué pasó aquí? Y sucede algo que el doctor Daniel Siegel dice en uno de sus libros, que ahorita no recuerdo cuál, que he tenido la oportunidad de leerme 3. Dice, ok, es que ahí sucede la paradoja de la crianza, donde el cerebro de tus niños, por un lado, te buscan para protección, pero por otro lado el cerebro de tu niño le dice, no, aléjese, porque ¿cómo va a ir donde el que le gritó, que es la amenaza? Es decir, el cerebro de tu niño no sabe si acercarse, porque tú eres su figura protectora, o alejarse, porque lo gritaste, entonces te ve como una figura amenazante. Entonces, importante tener eso presente, ¿sí? Clave número 3 entonces. ¿Qué es entonces lo que necesitas para lograr corregir y educar a tus hijos? ¿Qué sientes que necesitas? Voy a darte unos segundos para que pienses la pregunta. ¿Qué será lo que los adultos necesitamos para lograr corregir a esos hijos? Lo que necesitas para lograr corregir a tus hijos. Primero, que se sientan seguros. ¿Cómo puedo transmitirle seguridad a mis hijos? Desde mis palabras, desde mis acciones. Primera reflexión. Segundo, conexión, ¿no? Trabajar en esa conexión. Entonces, al trabajar en esa conexión, ¿qué es clave? Lo que acá nos dice Lucía. Buenos tratos, paciencia. ¿Cómo puedo hacer sentir a mi hijo amado, valorado, visto, respetado? Y ahí sí, tercero, podremos trabajar en ayudar a tu hijo a construir de cierta forma ese andamiaje para que aprenda a solucionar problemas. Ese enfoque en soluciones del que tanto hablan en disciplina positiva, ¿sí? Recordando que la superficie es el mal comportamiento, pero debajo de eso hay más capas que es importante descubrir con tu hijo, ¿sí? Entonces, esto es importante saberlo porque hoy en día muchos niños se sienten abrumados por sus emociones desagradables, ¿sí? No saben cómo manejarlas y muchas veces los desborda. Y digamos que si estás aquí es porque estás buscando ayuda para resolverlo, ¿no? Y has tratado de muchas formas, pero nada funciona.
Y eso hace que sientas frustración, agotamiento, que nada de lo que haces parece estar funcionando. ¿Mm? Y sigues buscando la forma de ser un mejor papá, ¿no? Una mejor mamá. La cuestión sería, ¿cómo te está yendo con eso? ¿Sí? Importante reflexionarlo. Por eso quiero compartirte cómo puedes corregir esa agresividad, esa desobediencia infantil de forma efectiva y rápida sin usar castigos, sin usar esos malos tratos con tus hijos. ¿Sí? Porque recordemos lo que hablamos al comienzo, detrás de un niño que se muestra desobediente o agresivo, hay sufrimiento. Hoy especialmente vamos a enfocarnos en niños de 9 años o menos. ¿Listo? Si muchas veces has sentido culpa, frustración por la forma en la que has reaccionado y sigues buscando herramientas para lograr que eso cambie, esto digamos va a ser de gran utilidad para ti. Y quiero invitarte a que hagamos un ejercicio, y es que cierres tus ojos e imagines tu vida cómo sería si logras lo siguiente. ¿Cómo sería si sabes cómo corregir a tus hijos para que puedan ser emocionalmente inteligentes? ¿Cómo sería si logras aplicar estrategias efectivas para criar sin gritos y sin sentir estrés? ¿Cómo sería si aprendes a organizar mejor tus actividades para disfrutar más los momentos en familia? ¿Sí? ¿Cómo sería si aprendes a optimizar tu tiempo, saber manejarlo mejor? Quiero contarte entonces que esto es posible lograrlo, ¿sí? Para que puedas ayudar a tu niño a lograr lo siguiente. Primero, conocer las verdaderas causas de esos malos comportamientos de tu hijo. Qué importante es eso, ¿no? Segundo, para aprender el paso a paso que necesitas para lograr corregir de forma sencilla y efectiva a tus hijos. Lograr estabilidad emocional para ser fuente de calma para tus hijos. Qué importante es lograr eso, ¿no? Entonces quiero compartir contigo una recomendación muy especial y es la capacitación Adiós Desobediencia, creada por el psicólogo Guillermo Ciesa, un colega que conozco hace 3, 4 años aproximadamente, experto en conducta infantil, que tiene una capacitación que se llama Adiós Desobediencia, donde es para ti si quieres dejar esas reacciones emocionales en automático, que has prometido que no vas a volver a tener y vuelve y caes, si deseas capacitarte para la crianza de tus hijos, si deseas una guía para aprender a corregir a tus hijos de forma sana, si deseas romper esos ciclos de crianza que solo han herido las emociones de tus hijos, si deseas convertirte en el padre que tus hijos necesitan, convertirte en la madre que tus hijos necesitan. ¿Sí? Entonces, esa es la capacitación Adiós Desobediencia. ¿Y qué es lo que incluye si decides unirte hoy a esa capacitación? 10 módulos de capacitación en video, material de apoyo descargable que podrás imprimir, acceso a un grupo privado de soporte, actualizaciones permanentes. Y esta metodología me parece genial porque Guillermo y su equipo de Instituto para Padres la han podido
probar con miles de padres y madres alrededor del mundo, ¿no? Y comienzan a ver resultados desde la primera semana, ¿sí? Entonces voy a compartirte a continuación un testimonio. ¿Listo? Hola, soy Ari, vivo en París y tengo una niña de 3 años. Yo recomiendo totalmente la capacitación de Guillermo Ciesa porque en todo caso a mí me ha ayudado mucho con mi niña. Ella tenía problemas o sea, de conducta, no quería obedecer, no escuchaba, había que repetirle mucho las cosas, lo que se le pedía y con la ayuda y los consejos de Guillermo, yo y mi esposo la hemos ayudado mucho a ella a obedecer y escucharnos más. Aprendí muchas técnicas, o sea, aprendí que el niño naturalmente eh, está hecho, es inmaduro y está hecho para jugar y a veces no está disponible para obedecer y hacer las cosas que los padres le dicen, y entonces la conducta de nosotros ha cambiado mucho porque ya sé que es natural y que eso que viene de ahí. Y entonces en ese caso sé cómo debo hablarle, cómo debo actuar. He puesto en práctica, gracias a Guillermo, varias rutinas que me han ayudado a que mi niña sepa a cada hora lo que debe ser y lo que debe hacer. Y para ella es más bien cómico y algo que ahora sigue las reglas cuando ella mira el plan con las actividades y las horas. Eso me ha ayudado mucho y sé mejor cómo gestionar un berrinche, una crisis, cuando hace una crisis afuera o dentro de la casa. Eh, Sé identificar de dónde viene el problema y por qué es esa crisis y cómo debemos actuar nosotros para no perder la paciencia. Antes de seguir esos cursos con Guillermo, sentía como que perdía un poco la paciencia y ahora como que gestiono mejor la crisis y me siento más serena de verdad. Entonces, si hoy decides unirte, ¿sí?, a esta capacitación de Dios desobediencia, hay 3 bonos especiales que Guillermo y su equipo van a darte acceso totalmente gratis. Bono número 1: optimización de tiempo para padres, ¿sí? Donde básicamente vas a lograr una mejor gestión del tiempo. 1, tener tiempo para tus hijos. 2, tener tiempo para ti. 3, y pues ahí ves en lo que está valorado $97, pero hoy te lo dará gratis, ¿sí? Bono número 2: control emocional de los padres. Si constantemente explotas con tus niños, en este bono vas a aprender estrategias para lograr gestionar tus emociones, ser la calma que tus niños necesitan en ese momento, ¿sí? Que es otro bono que también te dará gratis. Bono número 3: soporte profesional permanente durante un año. A través de la plataforma, a través del grupo, donde podrás contar con un guía para saber cómo ir aplicando la capacitación a la situación que estás viendo con tus niños, ¿sí? Entonces, esto será lo que tendrás acceso si accedes hoy a Dios Desobediencia. Ahí te lo comparto. 10 módulos de capacitación en video, material de apoyo descargable, el grupo privado, actualizaciones permanentes, el bono de manejo del tiempo, bono de control emocional y el bono de soporte permanente. Normalmente, Guillermo y su equipo me decían, eso tiene un costo de $247, pero decidieron hacer algo muy especial y es un precio especial. La capacitación hoy va a tener un precio por único pago de $97. ¿Ok? Una garantía de 15 días, es decir,
Si tu hijo no presenta mejoría, si la capacitación no cumple tus expectativas, puedes pedir la devolución de tu dinero luego de 15, luego inmediatamente compras ya durante esos primeros 15 días. Ahora entonces, para cerrar, voy a compartir dos videos muy importantes para que veas y conozcas mucho más de esta capacitación. Bueno, el enlace te lo comparto aquí abajo. Tus niños en casa no te obedecen. No te hacen caso cuando les dices una instrucción. Te sucede que caes en gritos, en amenazas, en castigos, en golpes. Porque tristemente sientes que es la única forma en la que a la fuerza logras que te hagan caso. Sientes que no tienes tiempo para brindarle una buena crianza a tus hijos. Sientes que desde ese lugar de gritos, de amenazas, no es el lugar desde el que deseas corregir a tus hijos. Pero siempre que tratas de dejar de hacerlo, vuelve y lo haces porque en realidad no conoces otra forma de poder criarlos, de poder educarlos. Has oído sobre corregir desde el amor, desde el respeto, pero en realidad no sabes cómo hacerlo sola. Necesitas un guía que te acompañe en ese proceso. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio. Soy la psicóloga Gina, fundadora de Psico Infantil Adolescente, un espacio que creé hace 4 años en el que tú y yo aprendemos a conocer a tus hijos desde el amor, el respeto y la conciencia. Y quiero decirte que no eres el único. Si estás aquí, no eres el único, no eres la única que está viviendo esta situación en casa con esos hijos. Y por eso me pone muy feliz recomendarte Adiós Desobediencia. Te preguntarás, ¿qué es eso, Gina? Es una capacitación virtual en la que aprenderás de la mano del psicólogo Guillermo Ciesa a comprender los malos comportamientos de tus hijos y poder corregirlos dejando atrás gritos, castigos y otros malos tratos y poder corregirlos de forma rápida y efectiva desde el amor, desde el respeto. A continuación te dejo con el psicólogo Guillermo Ciesa para que te cuente mucho más a detalle qué encontrarás ahí. Para los padres que estén dispuestos a tomarse al menos una hora de su tiempo diario, al menos una hora de su tiempo diario, una media hora para que lo estudien, una media hora para que lo apliquen. Aquellos padres, los que no pueden tomarse al menos una hora de su tiempo diario, no. Al menos las 2 primeras semanas, porque después ya es cuestión de aplicar con una media hora, al menos una media hora, ya lo pueden hacer. Pero las primeras 2 semanas necesitarán, pues, mínimo una hora diaria. Después, repito, una media hora diaria. Que se comprometan con ello, no solamente que lo deseen, que se comprometan con ello, padres que se comprometan con ello. 2, a padres que tengan niños de 11 años para abajo, de 11 años para abajo. Va a funcionar muy bien de 11 años para abajo. Aquellos que tienen esta es, sí, le brindan las condiciones que necesita y te vas a dar cuenta que si es que le brindas las condiciones y lo haces de manera, ¿cómo te diría? Si te esmeras en brindarle las condiciones, por más que tengas 9, 10 años, te vas a dar cuenta que en los primeros 10 días ya va a haber mejorías notables. Por más que tengas 9, 10 años. Si es que realmente haces lo que te estoy proponiendo, lo que te estoy recomendando en esta capacitación, te vas a dar cuenta que en los primeros 10 días vas a tener mejorías notorias. Es una capacitación, yo te diría, semi personalizada. ¿Por qué? Porque los padres acceden a un grupo privado de Facebook donde semanal, donde ellos tienen una duda de cómo aplicarlo, escriben y yo estaré ahí respondiendo. O sea, imagínate, o sea, incluso eso va a tener membresía por un año. O sea, es decir, van a tener acompañamiento terapéutico durante todo un año. Se trata de capacitar a los padres para que sean expertos en bienestar emocional del niño y manejo eficaz de la conducta del niño desde el amor, desde el respeto. Sin gritos, mucho menos castigo físico. Que sepa muy bien que sí se puede corregir desde el amor y del respeto y que es muy eficaz y que es lo más gratificante. Es lo más gratificante porque
¿Te imaginas que tu hijo te aprenda a respetar y a obedecer porque te ama? O sea, por eso, no porque te tiene miedo, no porque le levantaste la voz, sino porque te ama. Y es feliz haciéndole. ¿Por qué? Porque tu hijo lo hace porque quiere darte felicidad. Ese es, wow, ese es muy bueno. Aprovechen, porque repito, será una inversión que les servirá durante toda la infancia de su hijo. Un abrazo grande y nos vemos en una próxima oportunidad, ¿listo? Chao.